Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Machuca y estamos en un nuevo episodio de Entendiendo el Sistema. Y hoy tenemos una invitada muy especial y para este episodio tenemos a Carol Borda. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Cristian, muchas gracias, qué privilegio estar aquí contigo y pues nada, súper dispuesta a charlar de todo lo que tengamos para hablar hoy. Muchas gracias Carol, pero antes de continuar en este episodio, cuéntanos quién es Carol Borda. Carol Borda es, por profesión, soy politóloga de la Universidad Nacional, tengo una maestría en Dirección en Gestión Pública, soy directora de una organización provida que se llama la Fundación Nacer Colombia, pero por encima de todo eso, activista provida, hago parte del equipo del Referendo por la Vida, bueno, muchas cosas, pero por encima de todo eso, soy esposa de Julián Lombana y soy mamá de un bebé de 9 meses que se llama Isaac Lombana. Un poco pensando en el activismo político, pienso si es fácil hacer activismo político en Colombia. Yo pienso que en medio de las dificultades, sí, tenemos la libertad de hacer activismo. Por supuesto, recibimos ataques y demás, pero valoro muchísimo la libertad que tenemos en Occidente, que tal vez no hay en otras partes del mundo, y más las mujeres que no tenemos no tienen esa facilidad para poder ser activistas. Creo que aún en medio de los retos, de las dificultades, del acoso que pueda existir de personas que piensan distinto, sí hay una facilidad para ser activista. Hablas de una fundación que se llama Nacer. ¿De dónde nace Nacer o por qué nace Nacer? Nosotros empezamos más o menos en la pandemia. Habíamos un grupo de jóvenes que hacíamos parte de Colombia Justa Libres y queríamos impulsar el tema Provida, pero no sé, en ese tiempo como que no era tan famosa, no era no se trabajaba tanto, entonces decidimos armar un grupo aparte y nos constituimos como Jóvenes Provida. Y la primera estrategia que hicimos fue como en el 2019, en el que dijimos, vamos a apoyar a Argentina, y fuimos a hacer un plantón en la Embajada de Argentina, pero fue un sábado cuando nadie estaba trabajando. Pero estamos felices porque fue nuestra primera manifestación pro vida, en contra del aborto, de apoyo a Argentina, del movimiento Salvemos las Dos Vidas. Y llegó la pandemia. Y en la pandemia fue que dijimos, necesitamos hacer un trabajo más grande porque además estaban promoviendo el aborto en casa. Dijimos, tenemos que empezar. Y de ahí dijimos, no más Jóvenes pro vida, empecemos a trabajar en algo propio y empezamos finalmente a trabajar en algo que hoy se llama Nacer Colombia. Nacer tiene una particularidad de que se escribe con Z, la explicación es un poquito amplia, pero literalmente traduce Colombia, tus hijos vivirán. Yo hace unos días me pareció escuchar algo de Nacer para servir o ¿por qué esa parte? O sea, entiendo que es la parte de Provida, pero ¿por qué Nacer o el servicio? ¿Qué relación hay ahí? A medida que fuimos constituyendo Nacer, nos dimos cuenta que necesitamos un activismo integral. Entonces tenemos distintos equipos. Está el de activismo digital, que más allá de publicar cosas, tienen siempre un sentido activista, de confrontar, de hacer pedagogía, las publicaciones y todo lo que hacemos, todo lo que comunicamos. Tenemos también el equipo de activismo cultural, se llama Vida en las Calles. Ese es el lema del equipo más bien. Todo el tema de marchas, plantones, estrategias y demás. El equipo de formación, que es Formar para la Vida, tiene su lema, y el equipo de impacto social tiene un lema que se llama Nacer para Servir. Entonces, a través de todas las estrategias sociales que hacemos, porque nos importa mucho quitar ese prejuicio que tienen de los pro vida, de que solamente nos importa el que está en el vientre y cuando ya nace ya nos olvidamos de él. No, nosotros también hacemos un trabajo no solamente con el que está en el vientre, sino incluso con el adulto mayor, con las mamás, con los habitantes de calle. Hemos hecho estrategias y demás para decir precisamente estamos aquí para servir. Para una mujer es fácil hacer activismo hablando de pro vida, ¿verdad? De la vida. Pero para un hombre es más fácil o es más difícil, porque veo que hay como ese machismo o feminismo, no sé hacia qué lado podríamos hacerlo, porque yo estaba en algunos plantones y las mujeres feministas lo miran a uno como rayado. ¿Y usted qué dice si usted nunca ha tenido un bebé en su cuerpo? ¿Cómo lo ves o cómo tú lo percibes? Es chistoso porque a la gente le causa curiosidad que sea una mujer la que está en contra del aborto. Intentan con su discurso de reproducir el estigma de que como es machista, entonces está en contra del aborto. Y así se ve en los debates,
suelen cerrarle la puerta a un hombre, prefieren una mujer, al tiempo que la consideran a una traidora de la causa. Pero sí es verdad que en los espacios y por la misma lógica del discurso feminista, promueven el hombre como no puedes opinar. Entonces no útero, no opinión, como si los hombres pensaran con el útero, como si las personas pensáramos con el útero y no con el cerebro. Entonces sí buscan excluir a los hombres de la discusión, sí es un poquito complejo. En tener un espacio normal de debate con una persona, por el simple hecho de ser hombre, ya te estigmatizan, lo cual es un poquito incoherente con su discurso, ¿no? Porque por un lado eres hombre, no eres hombre, no binario, no sé qué, los trans pueden abortar, bueno, un montón de cosas y al mismo tiempo cierran la puerta a los hombres. ¿Qué relación podríamos encontrar entre la defensa de la vida y la política? ¿Hay alguna relación o posiblemente no? Totalmente. Y lástima, yo soy muy crítica al respecto, que haya organizaciones que se alejan de la parte política. Es necesario totalmente incidir y apoyar las personas que están defendiendo esa causa política. ¿Por qué? Porque lastimosamente, y el feminismo ha sido uno de los promotores, ha hecho que la política incida incluso en la vida privada de las personas. El Estado hoy tiene poder incluso en nuestra vida privada. Nosotros no podemos ser como indolentes o no tener una incidencia en la parte política porque sí se está tomando una decisión y no solamente sobre nosotros, sino de nuestros cuerpos como mujeres y de los niños que están en el vientre. Entonces, sí es necesario, sí hay que hacerlo y sobre todo porque en el contexto en el que estamos, necesitamos alzar la voz en esos espacios. ¿Qué es lo más difícil que has encontrado haciendo estos activismos políticos en defensa de la vida? ¿Qué es lo que ya has encontrado en estos años? Creo que lo principal, que lo hemos hablado off the cameras, la desunión. La desunión de todo un movimiento que tenemos una capacidad de hacer muchas cosas y más allá de los que se denominan movimiento pro vida. Muchas personas, muchos liderazgos que en vez de impulsarnos todos, estamos como, ay no, ese no, ese no, ese no. Y sí hay una posibilidad de hacer cambios grandes y de apoyar a esas personas que están en ese trabajo. Y además de todo, la indiferencia de quienes no hacen parte del movimiento. Hay personas que les parece terrible el aborto, pero no quieren meterse en el debate, no quieren dar esa pelea y también pues porque sí existe como un poco de temor con el estigma en contra del feminismo, lo que puedan percibir cuando critican a una feminista. Entonces sí, esas han sido las dos cosas más difíciles, tanto la desunión de parte de quienes defendemos la vida, como la indiferencia de las personas que no les parece que esté bien, pero tampoco quieren ni hacen nada para cambiarlo. En tu rol como madre, porque eres madre, entiendo que antes hacías el activismo aún cuando no eras mamá. ¿Cómo percibes ahora eso desde la visión como mamá, que ya tienes a tu bebé, lo tuviste en el vientre? ¿Qué diferencia hay o cómo podrías ver esto? Sí, antes está como ese sentimiento de tenemos que defender lo que es justo, la verdad, lo correcto, pero nada como ahora que soy mamá, que me demuestra que hay que ir mucho más allá. Sí lo pensé antes, pero con Isaac, primero me quebranta muchísimo porque al sentirlo en el vientre todo el tiempo, ser testigo de su desarrollo, sentirlo y ver que hay tantos niños en Colombia que hasta los 9 meses de gestación, y la gente piensa que son pocos las personas que abortan en estados tan altos y es falso. O sea, incluso está alcanzando a superar el aborto de gestación más temprano. No solamente por eso, sino también porque hay que hacerlo mucho más allá, desde la educación, formar mi propio hijo para ser un defensor de la vida y además de todo, la defensa de los niños. Hay un concepto que tienen los colombianos de por qué dejarlos vivir si van a sufrir, porque Colombia es un país que sufre mucha violencia contra los niños, no solamente sexual, sino violencia intrafamiliar. Entonces, para poder ir en contra del aborto, también toca ir en contra del abuso sexual, en contra de la violencia contra los menores. Entonces, ese ha sido ahorita como lo que nos ha mostrado el Señor de verdad, ir más allá para que atacar esas cosas podamos también atacar el aborto. Cuando hablas desde un corazón de una mujer que cree en Dios. Y por años yo he escuchado que los creyentes no deben participar en política. ¿Tú qué opinas de esto? Primero, creo que como cristianos no podemos, o sea, está en contra de nuestra naturaleza. Tenemos un llamado a generar transformación. Pero además de todo, hablando en términos democráticos y de la ley, es imposible, porque todos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Y además estamos en una democracia representativa. Los cristianos tenemos derecho a ser representados en espacios como el Congreso, el Consejo, o incluso tener candidatos a presidencia, alcaldía, que representen nuestros valores. No por ser cristianos significa que estamos por fuera de la sociedad.
Y este debate que se hace de que Colombia es un país Laico. como si fuésemos ateos, es un discurso totalmente polarizante y reduccionista del debate. Entonces creo que los cristianos tenemos todo el deber incluso de participar en política y ser quienes promuevan todo eso y ser luz, porque incluso creo, aunque la imagen del cristiano está un poquito tachada por el progresismo, por, bueno, distintos grupos, creo que un cristiano podría llegar a ser el mejor político que un país podría necesitar, conforme a los principios del Señor. Por supuesto, realmente encarnando lo que implica ser Pero cristiano. para esto debe haber una preparación. Totalmente. Eso es lo otro. Tengo una persona conocida que dice que para ser político no se necesita preparación. Y es cierto, no se necesita, pero sí se debería. Y de ser responsable con lo que uno está intentando gobernar o representar. Entonces sí debería haber una formación, un conocimiento del lugar al que se pretende llegar. ¿Cuál es tu visión para Colombia en estas elecciones o en la parte política en estos años? Por ahora soy un poquito entusiasta. Como está la situación política hasta ahora, lo estábamos comentando, siento que nuestro actual presidente nos está haciendo un favor. Entonces está ayudando a... Muchos lo decíamos, ¿será que tiene que llegar Petro para que la gente se dé cuenta de lo que realmente se necesita defender? Lo que pasa es que el costo que estamos pagando es muy alto. Pero ojalá esto sea un incentivo para las personas y sobre todo a levantar liderazgos. Porque, digamos, pensémoslo en el trabajo de la alcaldía. Porque hay personas que ya se están levantando en los edilatos, en consejo, pero pensemos en personalidades un poquito más altas, alcaldía, presidencia. Necesitamos un liderazgo que empiece a encarnar verdaderamente lo que nosotros pensamos y estamos a la espera de eso. O sea, Petro está haciendo todo como para que la gente empiece a sentir, no nos gusta esta forma de pensar, entonces ahora, ¿en quién vamos a poder ver eso? Necesitamos que se empiece a levantar ese liderazgo. A las invitadas que he tenido aquí, les he preguntado, ¿es fácil participar en política o estar en un mundo político o es difícil? Yo pienso que es complicado. Yo pienso que sea fácil respecto al acceso y la posibilidad, sí, pero es difícil y sobre todo por cómo se ha manejado el entorno político tanto tiempo. Casi que hace el sistema difícil cambiar las cosas desde adentro. Entonces, sí es bastante complicado ir en contra de esas prácticas, en contra de todo, como tú lo llamas el programa, entendiendo el sistema, también es importante ver cómo la política se ha manejado tanto tiempo por tantos años y nosotros aprender de lo bueno y desechar lo malo. Pero siempre va a ser un reto poder transformarlo porque incluso los pares en el ámbito político promueven todo tiempo ese sistema que es tramposo, que es, bueno, tantas cosas. Entonces, sí tiene su complejidad. Hay una pregunta que les he hecho a todos los invitados que han pasado por este programa, este podcast de Entendiendo el Sistema y es, ¿crees que la política o la pandemia afectó la manera de hacer política en Colombia? Sí, yo creo que hace poco hablaba con unos amigos y la forma de hacer política antes era mucho más fácil que ahora. ¿Por qué? Porque la pandemia incrementó muchísimo más el acceso a las redes sociales y a la información. Entonces ya las personas son mucho más escépticas, como también son mucho más manipulables. No sé si me haga entender. Entonces una persona con un trabajo honesto local, por ejemplo, va a ser muy difícil recoger un montón de personas porque los votantes o se mueven por tendencias o por ideas que se promueven a masa por las redes sociales o también son muy escépticos, le cogen fastidio a la política y piensan que su acto político basta con subir un tweet, compartir un video y ya. Pero lograr que voten, lograr que crean, que entiendan y sobre todo que crean en las propuestas políticas es un poquito más difícil y pues obviamente la pandemia aceleró todo ese proceso. Pero en nuestro caso, digamos, Nacer Colombia, que es una organización no electoral, no digamos, no como tal electoral, nosotros buscamos promover todos los candidatos que apoyen la vida. Pero sí tenemos claro una incidencia política. En las instituciones políticas hay que hacerlo. Y a nosotros nos sirvió mucho la pandemia, como no nos había servido antes como organización. Poder tener el tiempo que nos sobraba en ese entonces con la pandemia y la posibilidad de conectarnos y de hallar en eso como una oportunidad de crecer, nos sirvió también para fortalecer procesos que hay que buscar cómo potenciar ahorita que ya no está esa virtualidad, sino que ya volvimos a la presencialidad. Pero sí, pienso que en doble vía se puede leer así. ¿Qué mensaje podemos dejar a las personas que están viendo este podcast a favor de la vida?
porque de pronto hay algunos que son escépticos, hemos visto que se hacen referendos, que hay gente que promueve ese referendo, pero ¿qué mensaje podemos dejarles a esas personas que están viendo este mensaje, este podcast? Que nosotros tenemos toda la responsabilidad de lo que pasa en nuestro país. No tiene sentido molestarnos por la corrupción, no tiene sentido molestarnos por la violencia que vive en nuestro país y somos totalmente indiferentes a una de las peores, que es en contra del más indefenso en el vientre, y lo peor de todo, que tenemos toda la capacidad de alzar nuestra voz y generar incidencia. Como colombianos tenemos esa responsabilidad y además sé que muchas personas no se meten en este debate es por ese temor de la discusión, el debate social. No, de verdad motivo mucho a la gente a que sean valientes a alzar su voz en el entorno en el que están. No tienen que todo el tiempo estar en una marcha, no. En el entorno en el que están, porque esas pequeñas cosas empiezan a generar transformación. Con que uno alce la voz, el otro se une, y así podemos generar transformación. Vale la pena defender la vida del que está por nacer, vale la pena ser la voz de los que no tienen voz y sobre todo las mujeres. Creo que obviamente los hombres que tienen todo que ver en esta discusión, pero las mujeres somos las que fuimos llamadas a dar vida y somos las llamadas a defenderla. Carol, muchísimas gracias por este espacio. Realmente aprendo siempre que escucho a una persona hablar y más de estos temas pro vida. Me gustaría que de pronto nos compartieras las redes de Nacer o tus redes para que hay gente de pronto que no conoce esta fundación que de pronto también pueda acceder a lo que ustedes hacen. Claro que sí. A mí, Carol Borda Acevedo. Pero Nacer es mucho más fácil de encontrar. ¿Por qué? Porque Nacer es como el verbo nacer, pero tiene la particularidad de que se escribe con Z. Entonces lo encuentran súper fácil. Nacer Col en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Todavía tenemos que potenciarlo, pero estamos en todas las redes sociales. No, a mí me gusta mucho en Twitter y también en Instagram porque hacen unos posts muy bacanos. De verdad, los felicito. Quien maneja esta red súper bien. Entonces, de verdad, y trato de seguirlos, de compartir lo que más pueda. Y esto es algo que debemos hacer, no solamente a favor de alguien en especial, sino a favor de la vida. Y los felicito por este trabajo que hacen. Un poco más, de pronto saliéndome del libreto, es felicitar el trabajo que están haciendo y que han venido haciendo a favor de la vida. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias por esas palabras y por la invitación. De verdad, qué privilegio estar aquí contigo. No, muchísimas gracias y a todas las personas que han visto este episodio, les agradezco. Vamos a estar nuevamente con un próximo episodio en Entendiendo el Sistema. Dios los bendiga.